Pues en esta clase vamos a ver entonces los criterios de congruencia de los triángulos, ¿ya? Vamos a ver 4 criterios, 1, 2, 3 y 4. Son bien sencillos, ¿ya? ¿Qué quiere decir congruencia, chicos? Ustedes ya saben qué quiere decir congruencia. Quiere decir que son igual. Por ejemplo, este lado es congruente a este. ¿Por qué? Porque son iguales. Este lado de aquí es congruente a este lado de acá. ¿Por qué? Porque son iguales. Si nosotros medimos, va a obtener la misma medida, ¿ya? Es como este lado de aquí, es congruente a este lado de acá. Eso es congruencia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven que, vamos a ver los criterios. Por ejemplo, ¿ya? Lado, ángulo, lado. ¿Eso qué quiere decir? Que dos triángulos son congruentes cuando dos lados serían consecutivos, o sea, este con este, o este con este, o este con este, puede ser este con este, ¿no es cierto? Si sus dos lados consecutivos y el ángulo son congruentes, ¿eso sí qué quiere decir? Que los dos lados, ¿ya? Los dos lados consecutivos y el ángulo son iguales. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí que el ángulo AB, el lado AB, así se escribe el lado, con esa raíz encima. El lado AB es igual al lado DE, ¿ya? Y si es igual porque los dos son 3, ¿no es cierto? Ahora aquí, el lado BC, que es el lado consecutivo. ¿Qué quiere decir consecutivo? Que está el uno al lado del otro. El lado BC es igual al lado EF. BC es igual al lado EF. Aquí me hace falta esto, ¿ya? Listo. ¿Y por qué? Sí son iguales, porque mide 2, ¿no es cierto? Y el ángulo que está junto a ellos, ¿cuál es este ángulo de aquí, ¿no es cierto? El ángulo B, porque es el ángulo B, es igual al ángulo E. ¿Y cuánto mide? 90 grados. ¿Ya? Ahora, el segundo criterio es cuando tanto los dos ángulos y el lado son iguales. Entonces, podría ser con este también, ¿no? Podría ser con este o con este, pero nosotros hemos escogido este. Este lado mide 3 centímetros y los ángulos que están en este lado tienen que ser igual al de abajo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el ángulo A es igual al ángulo E. El ángulo A, y si es igual, porque los dos miden 75 centímetros. El ángulo C es igual al ángulo F, ¿no es cierto? Y sí son iguales porque los dos miden 56. Además, que el lado que está junto a sus ángulos, ¿cuál es el lado que está junto? Es el lado AC, ¿no es cierto? El lado AC tiene que ser igual al lado EF. Y sí es igual porque los dos miden 3 centímetros. Entonces, con este criterio nosotros podemos determinar que estos dos triángulos son congruentes o iguales, ¿ya? Vamos a ver otro criterio de congruencia. Cuando los tres lados son congruentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que este lado es más pequeño que estos dos, pero al final este triángulo va a ser igual a este. ¿Por qué? Porque si yo miro el lado AB es igual al lado DE. Los dos miden 3 centímetros. Y si yo comparo el lado BC va a ser igual a este lado, EF, ¿ya? BC igual a F que mide 4 centímetros. Y si nosotros vemos el lado AC, va a ser igual al lado DF, que mide 4 centímetros. De tal forma que los tres lados, tanto este y este, es igual a este y este. Entonces, estos dos triángulos llegarían a ser los triángulos congruentes, ¿ya? Cuando tienen sus tres lados iguales o congruentes. Ahora, en cambio este de aquí, cuando yo tengo que dos lados basta que dos lados sean congruentes o iguales y el ángulo opuesto a este sea al lado más grande, sean iguales, son congruentes. Por ejemplo, vamos a ver en estos dos triángulos, ¿ya? Hemos escogido este lado, ¿ya? Estos dos lados, el AB y el BC, ¿ya? El AB, ¿cuánto mide? 3. ¿Es igual o no es igual al DE? Sí, ¿no es cierto? Porque mide 3. Entonces hemos puesto aquí el lado AB igual al DE que mide 3. Y hemos escogido este otro, el BC que mide 5. Eso no es igual al EF, sí que es igual. BC igual a F que miden 5. ¿Listo? Entonces ahorita
tiene que ser también el ángulo opuesto al lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? Aquí este. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Este. ¿Cuál es el lado más grande? Este. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Este. Entonces, esos tienen que tener la misma medición. 84 es igual a 84. De tal manera que el ángulo A es igual al ángulo D. ¿Ya? Estos son los criterios de congruencia, ¿no? O sea, son cositas que ustedes pueden tomar en cuenta para saber si dos triángulos son o no son iguales. Porque pueden estar en distinta forma. Por ejemplo, este está así, pero el otro puede estar dibujado, yo que sé, así. ¿Ya? Entonces, es para que ustedes se puedan dar cuenta. O, por ejemplo, este está así. Digamos que el otro puede estar dibujado así. Pero son criterios que ustedes se darán cuenta que cuando dos triángulos son iguales o también congruentes, podríamos decir, ¿ya? Espero que les haya quedado estos criterios. Ahora vamos a ver el deber para esta tarea. Ya, para esta tarea vamos a ir a la página, ya les digo, chicos. Van a ir a la página, ya, van a ir a la página 205, página 205, voy a poner aquí la tarea, ¿ok? Página 205, y creo que escribí yo ya la tarea aquí, si no estoy mal. Sí, ya. Página 205 van a hacer el ejercicio 2, todo, y el 4, todo. ¿Ok? Ya, eso es de la tarea. Ya, chicos, espero que la clase les haya quedado clara. Ya, cuídense. Y esta es la tarea número 11. Acuérdense, tarea 11. ¿Ya? Cuídense, saludos y que pasen bien. Chao.